Bienvenidos a un nuevo video tutorial con el profe Eder Murillo, donde aprenderemos el uso de las funciones contar puntos y conjunto, sumar puntos y punto conjunto y promedio puntos y punto conjunto. Para ello trabajaremos en un archivo que se llama funciones intermedias, que previamente le he compartido o que está en la carpeta del portal educativo. En este archivo vamos a encontrar una hoja que contiene una base de datos de 6 campos: nombre, apellido, ciudad, género, estado civil y ventas. Y encontramos pues alrededor de 49 registros en cada campo como tal. Con ello, entonces vamos a empezar a aplicar funciones que ya se habían visto antes, como contar, contar a, suma o promedio, son funciones que se utilizan para indicar procedimientos de contar, totalizar o promediar sin ningún criterio en específico. Y procederemos a ver entonces las funciones de contar puntos y conjunto, sumar puntos y punto conjunto y promedio puntos y punto conjunto, que se utilizan para contar, totalizar o promediar bajo uno o más criterios en específico. Entonces voy a ubicarme en la celda I53 y en esa celda I53 entonces lo que vamos a realizar es aplicar la función contar, que nos dicen cuántos registros de venta tiene esta tabla. Como el campo de ventas es numérico, se puede utilizar la función contar. Entonces escribimos igual, la palabra reservada que es contar, abrimos paréntesis, me voy a ubicar en la celda F2, Shift Control flechita abajo para seleccionar, presiono Enter e indica que los registros son 49. A la pregunta de cuántos registros tiene el campo nombre, vamos a utilizar la función contará, porque contará cuenta cualquier tipo de registro, cualquier tipo de dato. No solamente numéricos, sino alfanuméricos, fecha, hora, en fin. Entonces, el campo nombre, como es alfabético, utilizamos la función contará. Entonces, ubicados en la celda I54, colocamos el igual, la palabra reservada que es contará, abrimos paréntesis, nos ubicamos en la celda A2, Shift Control, flechita abajo, presionamos Enter. Y ahí obtenemos la información, que también son 49 registros como tal. Ahora, resulta que la pregunta que tenemos es ¿cuántos registros tiene el género femenino? O sea, ya nos piden que contemos los registros que hay en el campo de género, pero que sean solo femeninos. Entonces, cuando ya tenemos un criterio, ya no se puede utilizar ninguna de las anteriores funciones, sino la función contar puntos y punto conjunto. Veamos cómo. Ubicados en la celda I55, vamos a colocar el igual, vamos a colocar las iniciales de la función y podemos buscarla para autocompletar, contar puntos y punto conjunto. Doble clic y se nos abre el paréntesis. De allí, entonces, lo que podemos hacer es guiarnos por nuestro cuadro de argumentos. Nos dice rango criterios 1. El rango hace referencia al conjunto de celdas donde nosotros vamos a buscar ese criterio. Si estamos diciendo que vamos a buscar femenino, el rango donde está femenino es género. Entonces vamos a seleccionar todo el rango del género. Me ubico en D2, Shift Control, flechita abajo, punto y coma o coma, dependiendo cómo sea su separador de argumentos. La función usted la puede seguir en la celda en la que va o en la barra de fórmulas. Y luego sigue el criterio. El criterio sería femenino. Como es un dato de texto y lo voy a escribir directamente sobre la fórmula que estamos haciendo, en este caso la función, entonces va a ir en comillas, escribo femenino, cierro comillas, que así es como nos aparece ese registro, y solamente cierro paréntesis porque no van a ir más datos. Al presionar Enter me dice que hay 22 registros que hacen parte del género femenino. Para facilidad de estas funciones que estamos utilizando, para no estar seleccionando cada uno de los rangos, va a ser mucho más útil nombrar los rangos. ¿Cómo se nombran los rangos? Entonces, primero debo seleccionarlos. Voy a ubicarme en la celda A2 para seleccionar todo el rango de nombre. Y presiono Shift Control, flechita abajo para seleccionar todo el rango. Y luego me ubico en el cuadro de nombres. Estando en el cuadro de nombres, entonces allí le asigno un nombre, que en este caso será el título de cada campo.
lo llamaremos nombre. Entonces escribo nombre, presiono Enter para que quede grabado. Y así voy a hacer con cada uno para que sea más fácil nuestro trabajo. Voy a ubicarme entonces en B2, Shift Control, flechita abajo para seleccionarlos todos. Vuelvo al cuadro de nombres y voy a colocarle a este rango apellido. Enter. Lo mismo haré con los demás. Me ubico en C2 para ciudad, Shift Control, flechita abajo. Vuelvo al cuadro de nombres y le coloco su nombre, ciudad. Enter. Voy ahora para el de género. Me ubico en D2, Shift Control, flechita abajo. Aquí no me quedó. Shift Control, flechita abajo. Y vamos entonces, si le colocamos género, yo lo voy a colocar sin tilde, Enter. Voy al de estado civil, E2, Shift Control, flechita abajo, vuelvo al cuadro de nombres y en el cuadro de nombres, estado civil, que es una palabra separada, debe escribirse pegada, civil, porque no admite espacios. Si quieren, guión bajo. Enter y faltan las ventas. Me ubico en F2, Shift Control, flechita abajo, me voy al cuadro de nombres, le coloco su respectivo nombre, ventas, Enter. Si por alguna razón, cuando estamos nombrando los rangos, hubo un error, una vez se utiliza el nombre, aquí en el cuadro de nombres quedaron todos, una vez se utiliza el nombre y usted se equivocó, ya no le puede asignar otra vez ese mismo nombre. Tendría que ser otro o ir a la pestaña Fórmulas y en la pestaña Fórmulas tiene un comando botón que se llama el administrador de nombres. Al darle clic, ahí puede validar todos los rangos que ha nombrado, celdas que también se pueden nombrar y se pueden modificar o eliminar. Muy bien. Como todo nos quedó aquí muy bien, entonces vamos a volver a hacer el contar si conjunto de los registros del género femenino, pero haciendo uso de los rangos que nombramos. Entonces voy a ubicarme sobre la celda J55 y sería de la siguiente manera. Igual voy a escribir las iniciales contar y autocompleto la función con doble clic, contar si conjunto. Entonces me pide el rango de criterio 1, el rango que es género, pero en vez de ir a seleccionarlo como hicimos ahorita, voy a escribir la palabra género, las iniciales, y me aparece entonces aquí el nombre que se puso, doble clic, y el rango cuando fue nombrado me va a aparecer siempre en color. Si no aparece en color debe de haber un error. Punto y coma, porque en mi caso es punto y coma, y voy a poner en comillas femenino. Ese criterio, si lo tengo en una celda, también lo podría seleccionar de una celda. Como lo escribo directamente y es un texto, va entonces en comillas, Enter. Y nos da lo mismo, 22. Entonces observe que haber nombrado los rangos nos va a permitir trabajar mucho más fácil. Luego viene la pregunta, ¿cuántos registros existen del género masculino y que sean solteros? O sea, ahí hay dos criterios. Vamos a contar siempre y cuando sean género masculino y solteros. Entonces se utiliza la función también contar si conjunto. Rango de criterios 1, pues el género para buscar el primero. O sea, el rango es las celdas donde se va a buscar el campo y el criterio pues es lo que nos piden. El rango sería género. Validamos que nos quede en colorcito, punto y coma. En comillas, masculino, punto y coma. El criterio no debe quedar en color. Rango 2, estado civil, porque piden solteros, entonces estado civil, las iniciales, y miren que aquí nos aparece para autocompletar, doble clic, estado civil, queda en color, punto y coma, y el rango de criterios 2, en comilla, soltero, pero singular, soltero, porque en la base de datos existe soltero, no solteros. Cierro comillas y como no vamos a agregar nada más, cierro paréntesis. Ahí quedó. Va a buscar en el género los masculinos y de estado civil los solteros. Enter. Y dice que hay 16 registros que cumplen con esas dos condiciones. Muy bien, vamos a avanzar ahora con el tema de la suma para totalizar. Valor total de las ventas ubicado en la celda I58. Vamos a utilizar la función suma. Entonces igual la función suma. Y en vez de ir a seleccionar el rango de ventas, como ya lo nombramos, escribimos ventas. Enter. Y ahí nos aparece el valor, el cual le podemos colocar
un formato de contabilidad sin decimales. Luego nos dice el valor de las ventas, pero de la ciudad de Medellín. Ya hay un criterio, ya no son las ventas solitas, sino las de Medellín nomás. Entonces utilizamos la función sumar puntos y punto conjunto. Entonces, ubicados en la celda I59, igual voy a escribir las iniciales sumar y voy a utilizar sumar puntos y punto conjunto. Esa función entonces me guío por su cuadro de argumentos. Primero me pide el rango que quiero sumar. ¿Yo qué quiero totalizar? Las ventas. Entonces coloco ventas. Punto y coma. Primero va el rango que quiero totalizar y ahora van el rango del criterio que estoy buscando. En este caso es el único criterio es Medellín. Entonces el rango donde encuentro a Medellín se llama ciudad. Punto y coma, que quedó en colorcitos, y luego aquí abajo viene criterio, en comillas, Medellín, Medellín, cierro comillas, ese Medellín en la base está sin tilde, entonces escribe sin tilde, cierro comillas, ya cerré comillas, cierro paréntesis, enter, y ahí tenemos entonces nuestro valor de ventas solo de la ciudad de Medellín. Y la última pregunta que nos hacen es el valor total de las ventas de Bogotá del género femenino, o sea, dos condiciones, que sean de Bogotá y del género femenino. Entonces, como es un totalizar bajo dos criterios, entonces utilizamos la función sumar sí punto conjunto, estando en la celda I60. Entonces, igual, la palabra reservada es sumar y el autocompleto, sumar punto sí punto conjunto. Rango suma, de nuevo son las ventas, lo que queremos totalizar. Punto y coma. El rango de criterio es 1. Mi primer criterio es Bogotá. El rango donde encuentro a Bogotá se llama ciudad. Punto y coma o coma dependiendo de su separador de argumentos. El criterio para buscar en ciudad Bogotá, o sea, en comillas, Bogotá, y Bogotá lleva tilde en esa base de datos. Cierro comillas. Punto y coma. El rango de criterio es 2. Sigue el género. Entonces, género. Que nos queda de color el rango, punto y coma o coma dependiendo de su separador de argumentos, y en comillas femenino. Cierro paréntesis, cierro las comillas, cierro paréntesis y ahí está listo. Vamos a totalizar las ventas. ¿De quién? De la ciudad de Bogotá del género femenino. Enter y ahí está entonces nuestra respuesta. Nos dice que el valor es 3.250.000. Vamos a nuestro último parte del ejercicio, que es para los promedios. Ubicados en la celda I62 vamos a sacar el promedio de las ventas, la función básica promedio. Entonces igual promedio, podemos autocompletarla y escribir el rango. No tenemos que irlo a seleccionar porque ya lo habíamos nombrado antes. Ventas, enter, y ahí tenemos entonces el valor de el promedio de ventas. En la siguiente pregunta nos dicen el promedio de ventas, pero de Pablo. O sea, ya hay una condición de Pablo, un criterio de Pablo. Entonces vamos a utilizar la función promedio punto sí punto conjunto. Entonces igual, la función es promedio y vamos a autocompletar. Promedio punto sí punto conjunto. Los argumentos que piden, ¿qué queremos promediar? Las ventas. Entonces nuestro rango de promediar, las ventas. Coma, punto y coma, dependiendo de su separador. Y ahora sí vienen los rangos y criterios de lo que queremos. Entonces nos piden que de Pablo, solamente es uno en este caso. Entonces el rango sería nombre, porque nombre es donde vamos a encontrar a Pablo. Punto y coma, o coma, abro comillas y escribo en esas comillas a Pablo, que es nuestro criterio. Cierro comillas, cierro paréntesis, enter. Y ahí están entonces las ventas de Pablo, el promedio de ventas de Pablo. Y por último, nos están preguntando sobre el promedio de ventas de la ciudad de Cartagena, del género masculino y el estado civil soltero. 3 condiciones nos piden aquí. Nosotros podemos adjuntarle pues en estas funciones varios criterios. Hemos visto 1, 2, en este caso vamos a ver 3 y se pueden más. Muy bien, entonces vamos a utilizar la función promedio punto sí punto conjunto. Ubiquémonos en la celda I64, colocamos igual, prom, y vamos a elegir aquí el autocompletar la función promedio punto sí punto conjunto. Rango promedio, las ventas.
coma o punto y coma. Viene Cartagena, entonces el rango para Cartagena es la ciudad, punto y coma, en comillas colocamos Cartagena, bien escrito, Cartagena, cierro comillas, punto y coma o coma, el rango criterios 2 sería el género, punto y coma, allí vamos a buscar masculino, entonces abro comillas y vamos a escribir masculino, cierro comillas, punto y coma, y nos falta lo tercero que es el del estado civil, el rango de criterios 3, estado civil, punto y coma, y en comillas vamos a escribir soltero, soltero, cierro comillas, cierro paréntesis. Entonces este último nos queda más largo, que estamos hablando de, vamos a promediar las ventas. ¿De quién? De los que sean de la ciudad de Cartagena, del género masculino y del estado civil soltero. Enter, y ahí entonces obtenemos nuestra respuesta, que son 2,5 millones el promedio de ventas de la ciudad de Cartagena del género masculino de los que son solteros. Ahí tenemos entonces el uso de nuestras funciones y hemos podido establecer las diferencias entre utilizar las funciones básicas de contar o contar a suma o promedio con respecto a cuando tenemos uno o varios criterios que tenemos que utilizar esa misma función pero agregándole el sí punto conjunto. Entonces contar punto sí conjunto, sumar punto sí punto conjunto o promedio punto sí punto conjunto. Y eso es todo por nuestro video tutorial.